de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder? ¿Usted se imagina por qué la palabra de Dios tiene poder? Solamente un libro lleno de letras, pero tiene poder. Entonces vamos a estudiar en qué aspectos la palabra de Dios es poderosa. Amén. Y vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Yo lo voy a leer primero y después ustedes a una sola voz lo van a repetir otra vez. ¿Listo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense lo que es la palabra de Dios. Y el versículo 13 está poderoso. El que estaba leyendo el pastor, ¿sí? Léalo, pastor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora te pedimos que tú te glorifiques de una manera especial, que tú nos des la sabiduría y el entendimiento, Padre. Señor, vamos a hablar de tu poderosa palabra, Dios de la gloria. ¿Cuál es el efecto, Señor, que ejerce en nuestras vidas, Señor? ¿Por qué, Dios mío, es poderosa, Padre? Háblanos, Señor, y que esta palabra, Dios mío, penetre en nuestras vidas y haga efecto, Señor. Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Vamos a ver algunos aspectos importantes en los que hace efecto en el corazón del hombre. Porque desde allí comienza a ejercer el poder la palabra de Dios en el corazón del ser humano. Y primer punto que vamos a tratar sobre el poder de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado una poderosa herramienta para que nosotros podamos dirigirnos en este mundo, ¿verdad? Porque imagínense que fueran como al principio que las personas pecaban, ¿verdad? Y hacían sacrificios para tapar los pecados, o como en aquel tiempo que sucedió cuando el arca de Noé, que dice que el pecado había subido a la presencia de Dios y Dios decidió acabar con la humanidad, ¿verdad? Pero dice que después se arrepintió, porque a Dios le dolió, porque Dios ama a la humanidad, Dios ama su creación y Dios no quiere que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos podamos llegar al entendimiento del plan de salvación, que conozcamos a Cristo y que lo aceptemos en nuestros corazones. Entonces, por eso Dios dijo, yo tengo que hacer algo para que la humanidad pueda ser guiada y ellos puedan recapacitar ellos mismos y reflexionar cada vez que fallen. Y nos dejó la palabra de Dios, esta poderosa herramienta que a veces nosotros no le damos el valor. ¿Verdad que sí? A veces yo no le doy el valor que se merece. A veces yo no le tomo importancia. Lo tenemos en poco así, solamente cuando la necesitamos. A veces la tenemos en la casita, allá metida en el bolso y solamente la agarramos cuando vamos para el culto. O cuando nos dicen que vamos a dar una reflexión. Sí, porque a veces nos movemos en otras áreas de la iglesia que no necesitamos mucho la palabra, pero entonces cuando dicen, usted le toca la reflexión, en el amanecer, ahí buscan la Biblia, ¿qué es lo que? Sí, pero entonces tenemos que darle el valor y vamos a ver, yo creo que en esta mañana Dios nos va a enseñar por qué nosotros debemos darle el valor a la palabra de Dios. Primer punto, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Está hablando de tener vida, ¿verdad? ¿Qué hace la palabra? ¿Por qué es poderosa? ¿Por qué ejerce poder? Porque da vida. Da vida. Aquello que está muerto. ¿Quiénes estaban muertos antes de nosotros conocer a Jesucristo? ¿Quiénes estaban muertos? Nosotros. Dice que la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, Dios cuando nos llama, ¿verdad? ¿Cómo nosotros creímos? Porque escuchamos la palabra de Dios y la fe viene por el oír la palabra. Alguien nos dijo que está escrito en la palabra que Cristo murió por nosotros y creímos esa palabra. Descubrimos que hubo un plan de salvación que nosotros no conocíamos. Yo cuando estaba pequeña siempre me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Quién es la mamá de Dios? Sí, hay muchas interrogantes cuando uno está adolescente que uno se hace, ¿pero de dónde viene Dios?
Y no es hasta que uno empieza a escudriñar la escritura, a conocer, empieza a uno a saber verdaderamente, yo no sabía esto, pero qué maravilloso es cuando usted empieza a escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Que usted comienza a sentir que Dios le habla, cuando usted a veces está pasando una situación dura y usted agarra la Biblia y preciso lo que usted está viviendo le habla a Dios. Pero ahí es donde nosotros debemos agarrar esta herramienta poderosa y declarar la palabra de Dios, porque para cada situación Dios tiene una palabra que va a generar vida en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, en nuestra familia, en las finanzas, en la economía, en todas las áreas. La palabra de Dios ejerce poder dando vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así: del séptimo día Dios reposó de todas sus obras. Y el 5 dice, y otra vez dice, no entrarán en mi reposo, siendo que falta que algunos entren en ese reposo, ya que los primeros en oír el evangelio no entraron por su desobediencia. Si nosotros obedecemos la palabra y guardamos los mandamientos, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? Que esa situación que usted está viendo difícil va a mejorar. Que ese cuerpo que de repente esté adolorido porque está pasando por una enfermedad va a ser sanado. Amén. Que ese matrimonio que quizás el enemigo quiere destruir y que no vemos situaciones que puedan resolverse porque vemos algo que es imposible, pero Dios puede hacer algo cuando nosotros declaramos la palabra, cuando creemos que Jesús, porque Jesús no está en nosotros solamente de palabra, solamente Jesús no está como decir por una costumbre, o no vengo a la iglesia solamente por venir, por religiosidad, no, es porque tenemos que experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas. Y a veces Dios permite las situaciones difíciles para eso, para enseñarnos que es a través de la palabra, cuando la creemos y cuando la obedecemos, que vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque si no se presentan momentos duros ni difíciles, ¿cómo Dios muestra su gloria? ¿Cómo Dios muestra su gloria? Porque dice la palabra que Dios, ¿verdad? El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre, para que toda la gloria sea del Señor. Amén. Y no de nosotros. En Juan 5:39 dice que Jesús le dijo a los discípulos, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Verdad? Los discípulos decían, no, nosotros tenemos la ley, a través de la ley nos dejamos guiar, pero no le creían a Jesús lo que Jesús les estaba diciendo, que venía un plan de salvación, que Él venía a morir por la humanidad. No le creían. Ellos se confiaban en las palabras que había en la ley, pero es cuando creemos en Jesús que nosotros podemos generar, ¿verdad? O que ejerce poder la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Nos da vida, ¿verdad? La gente busca beneficios para vivir. En aquellos tiempos las personas seguían a Jesús porque veían que hacía milagros y muchos tenían necesidades y decían, uy, yo escuché que Jesús multiplicó los panes, pero no lo seguían por la palabra, sino que lo seguían porque Él hacía señales, ¿verdad? Porque les hacía milagros, les multiplicaba. Muchos le seguían porque necesitaban tener que les devolviera la vista, porque estaban ciegos, muchos enfermos, ¿verdad? Seguían a Jesús por conveniencia, porque les interesaba algo, pero no porque tenían interés de conocer la palabra, el plan de salvación. Juan 5:39 y 40, ¿quién lo tiene? Con voz de trompeta. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. ¿Verdad? La gente buscaba a Jesús porque necesitaban algo, pero no porque querían tener la vida eterna. Muchos ignoraban qué era la vida eterna, que necesitaban ser salvos de la condenación. Gloria a Dios. Entonces la palabra es viva y eficaz. ¿Cómo ejerce poder la palabra de Dios sobre nuestras vidas? Cuando nosotros nos comemos este pan. ¿Verdad? A veces nos dicen, bueno, hermanita, te voy a invitar a almorzar. Uy, me va a invitar a almorzar, hermana, te voy a invitar a esto, a salir, vamos a comer, y nos emocionamos.
¿verdad? Cuando nos digan a nosotros, hermano, vamos a hacer un ayuno, vamos a estudiar la palabra del Señor. Hermano, te motivo para que empieces el discipulado, a escudriñar las escrituras, para que conozcas más de Jesucristo, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tiene que haber esa misma emoción. La palabra de Dios es un alimento espiritual para nuestras vidas. Nosotros tenemos que ponerla por obra. Y el versículo 63 del capítulo 6 de Juan, que estamos hablando, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que cuando usted viene acá a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, usted viene a recibir vida. Su alma viene a llenarse de Dios. No viene nada más por venir. A veces el enemigo le coloca obstáculos y tropiezos para que usted no venga, desánimo, cualquier cosa. A veces el adversario se inventa para que nosotros no vengamos a la iglesia, pero usted tiene que tener el entendimiento de que cuando usted viene a escuchar una palabra, usted tiene que tener el oído presto, ¿verdad? Para lo que Dios le va a hablar, porque Dios le va a dar una palabra de vida a usted, para que usted salga al mundo a seguir batallando. Porque allá nos encontramos quizás con los problemas y las dificultades y venimos acá, a veces nos queremos quedar acá porque este es el momento de la gloria de Dios. Este es el momento de la intimidad con el Señor. Y después cuando salimos allá, pero vamos llenos de la fortaleza del Señor para seguir, ¿verdad?, avanzando en esta vida. Porque a veces las cosas que se están presentando hoy en día no son fáciles. No son fáciles. Entonces necesitamos tener la fortaleza de Dios. ¿Y cómo la adquirimos? En la palabra. Segundo punto, ¿por qué la palabra de Dios ejerce poder sobre nuestras vidas? ¿Por qué? Porque transforma. Tiene un poder de transformar. ¿Quién me puede decir lo que significa la palabra transformar? Cambiar. ¿Sí? Modificar. Todo nuevo. Modificar. Gloria al Señor. Hay muchas áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Venimos y recibimos vida, creímos en Jesús, recibimos vida, pero venimos al servicio, pero hay todavía unas cositas por allí que necesitan ser transformadas. Quizás nuestro carácter, ¿verdad? Quizás algunas debilidades que hay en nuestras vidas, la forma que tratamos a nuestros hijos, ¿verdad? Gloria a Dios, quizás no hemos aprendido a ser buenos mayordomos de nuestras finanzas y en eso nos enseña Dios en la palabra del Señor. Nos enseña. Dios nos va transformando cada área de nuestras vidas que nosotros necesitamos que haya un cambio. Dios a través de la palabra nos enseña. Pero esa palabra que nos transforma está allí, plasmada. Pero si nosotros no la trasladamos acá a nuestro corazón, a nuestra vida, al conocimiento, no va a ser nada, no va a ser efecto. La palabra de Dios transforma. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Cuando la palabra de Dios dice, ahí en Hebreos 4:12, que la palabra es como una espada de dos filos. ¿Sí han visto la espada de dos filos? ¿Se han visto las películas de Super Saiyajin? Gloria a Dios, esas películas que pasan que hay esas espadas que son afiladas, ¿verdad? De dos filos. Corta donde nadie puede llegar. Por eso da un ejemplo y dice hasta las coyunturas y los tuétanos. Y entonces ella viene a recibir una palabra y la palabra es fuerte porque dice que es cortante como una espada de dos filos. Si a usted le duele cuando se corta por un filo, por un lado, imagínese que se corte por los dos. Es doloroso. Y empieza Dios a través de la palabra en la situación que ella está viviendo que a Dios no le gusta. Cuando yo introduzca, usted se va echando hacia un lado. Y empieza Dios a hablarle a Zulay. Parte el alma y el espíritu. Comienza a partir, colóquese al lado. Y Zulay comienza a darse cuenta lo malo que tiene y lo bueno que tiene. Sus emociones que están en el alma y lo que Dios le agrada de ella que está en el espíritu. Porque la Biblia dice que el espíritu quiere buscar a Dios, pero la carne es débil. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la carne y no sujetamos la carne y nuestras emociones a la palabra de Dios,
ella siempre va a vivir bajo sus emociones, va a vivir bajo la carne. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, cuando Zulay comienza a buscar a Dios, y la palabra es fuerte y la corta, y comienza la palabra de Dios a hacer esto, en la vida de Zulay, en la vida de Yolimar, en la vida de todos los que estamos aquí, comienza la palabra de Dios a hacer esto. Porque tiene doble filo. La palabra de Dios tiene doble filo. Y cuando Dios habla en nuestras vidas y en nosotros hay orgullo que no queremos recibir la palabra de Dios ni obedecerla, Dios va a introducir esa espada. Y a veces decimos, pero el pastor habló fuerte. Uy, no me gustó porque me dolió. Y la pastora es fuerte. Y la hermana Yolimar aún más. Gloria a Dios. Dígame el hermano Raúl. Aleluya. Gloria a Dios. Pero mire, la palabra de Dios penetra en Zulay, en Yolimar, en todo aquel que Dios ama, porque Dios nos ama y por eso nos penetra, porque Él quiere cambiarnos. Y entonces cuando ella comienza a reconocer que está mal, cuando ella comienza a reconocer que necesita de Dios, se mete en la palabra, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a buscar a Dios, todas esas emociones el Espíritu las va a doblegar. Entonces pasa adelante el Espíritu, adelante. Pasa adelante el Espíritu de Zulay. Cambió Zulay. Ahora está blanca. Cambió Zulay. Ahora, ¿verdad? Está renovada. Está en el Espíritu. Y entonces ella comienza a tener un avivamiento. Comienza a tener un amor por las cosas de Dios. Empieza a tener hambre y sed de la palabra. Quiere estar orando en todo tiempo. Todo el tiempo en su casa está la canción a todo volumen. Y donde quiere estar, quiere servir en todas las áreas de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un avivamiento en Zulay, en todos los que estamos aquí. Pero es cuando la palabra de Dios ejerce poder en nuestras vidas, porque nos transforma. Pero a veces Dios quiere meternos esa espada y penetrarla, pero eso nosotros no queremos. No queremos. A veces tenemos un corazón duro. Y Dios tiene que decir, gracias, mis amadas hermanas, bendiciones para ustedes. La palabra de Dios es poderosa y nos transforma porque llega a las profundidades del ser humano definiendo lo bueno y lo malo, con el fin de que haya un cambio, de que seamos transformados. Nosotros decidimos si nosotros queremos. Dios es respetuoso. Dios es respetuoso. Si nosotros recibimos esa palabra y haya cabida en nosotros y decimos, Señor, y tenemos humildad para recibir la palabra de Dios, esa palabra va a hacer efecto, va a haber un cambio. Vamos a ver cristianos fortalecidos, llenos del poder de Dios, almas nuevas en la iglesia, creyentes nuevos que van a empezar a dar fruto y a dar fruto. Hay palabras proféticas cuando Dios comienza a hablar, ¿verdad? Y empieza a sacar lo que está oculto del corazón de las personas. Cuando se está predicando la palabra, se sabe lo que hay en el pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra comienza a sacar lo que hay en medio de nosotros. Gloria al Señor. Dice, ¿para qué la palabra de Dios cómo nos transforma, verdad? Llega a las profundidades, confrontando y purificando nuestros corazones. Confrontando y purificando nuestros corazones. Hebreos 4:7 dice, Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy. Y como queda dicho, muchos después declara por medio de David, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque a veces la palabra no surge efecto, porque a veces hay un corazón duro. ¿Es culpa de la persona tener un corazón duro? No. Hay un enemigo que el Señor lo reprenda, que se encarga de endurecer los corazones. ¿Qué endurece el corazón de la persona? El pecado. La rebeldía. El pecado endurece el corazón. Por eso cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, Dios no nos va a despreciar, no nos va a despreciar, sino que Él agarra y nos consuela, nos restaura, para que nos levantemos con un corazón nuevo, de carne, sensible a la palabra de Dios, al llamado de Dios. Pero a veces Dios nos confronta, a veces no, siempre Dios nos está confrontando, nos purifica nuestros corazones. En Juan 6:26 dice
que cuando Él les estaba diciendo que Él era el pan de vida eterna, ellos comenzaron a murmurar y empezaron a decir, bueno, ¿y qué se cree este para decir que Él es el pan de vida eterna? Porque a Cristo lo criticaban y lo murmuraban fuertemente. Le dijeron que era el Belcebú. Lo escupieron, lo criticaron. Se burlaban y chismorreaban detrás de Él. Cuando Él hablaba la palabra de Dios, ellos empezaban a murmurar entre ellos, se hacían el grupito. Uy, ¿qué se cree este que dice que es el pan de vida eterna? ¿Verdad? Y a veces eso pasa en la iglesia. La circuncisión era que quitaban el prepucio, ¿verdad? De los hombres. Pero Dios dice que es necesario que circuncidemos el corazón, porque a veces está envuelto el corazón en un prepucio, pero de pecado, de rebeldía, que necesita ser cortado para que ese corazón sea de carne. Y podamos nosotros obedecer los mandamientos de Dios fácilmente, porque cuando el corazón todavía no está circuncidado, no nos gusta obedecer a Dios. Lo hacemos a regañadientes, de mala gana, o no lo hacemos sencillamente. Y a veces nosotros nos conformamos con las consecuencias, porque a veces sabemos que si no obedecemos a Dios, vienen consecuencias y entonces decimos, bueno, me atengo a las consecuencias, pero no obedezco. Tal es el orgullo del hombre a veces, ¿verdad? Pero Dios tenga misericordia de nosotros, no a medias, sino que Dios quiere una persona que esté en el espíritu. Dios quiere una Yolimar que le adore en espíritu y en verdad, no a medias. Por cuánto tiempo nosotros hemos vivido y sirviéndole al Señor a medias. Yo he estado sirviéndole al Señor por mucho tiempo a medias, porque dice que Él nos anhela celosamente. Él nos anhela a nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros seamos cristianos completos para Dios. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón del hombre está abierto a los ojos del Señor. El versículo 13 que leyó nuestro pastor dice, nada creado está oculto de la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algún día nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. A veces a nosotros se nos olvida eso. Y a veces cometemos cosas que a Dios no le agrada y seguimos y nos vemos envueltos en prácticas. Porque no son debilidades que Dios nos habla y las quitamos, sino que son prácticas que ya tenemos tiempo que en nuestras vidas y que no las queremos soltar, pero que Dios a través de su palabra se mete allí a lo profundo y nos muestra las malas intenciones, las intenciones que podamos tener. Nadie las conoce, solamente Dios, al menos que Dios se las revele, se las muestre a alguien. Ante los ojos de Dios nosotros estamos desnudos. Y dice la palabra del Señor que Dios traerá toda obra, sea buena, sea mala, la traerá a juicio para darle la recompensa a cada quien según haya sido su obra. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempos donde todos nosotros tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Porque ya la venida de Cristo está a la puerta. Ya Cristo viene por su iglesia. Y Cristo viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha, una iglesia que sea genuina, una iglesia que no esté llena de rencores ni de resentimiento, una iglesia que no esté llena de orgullo ni de soberbia, sino que seamos sumisos a la palabra de Dios, al cambio que Dios quiere hacer. ¿Cuántas personas no tienen talentos grandes y maravillosos, ministerios poderosos y gloriosos, pero están estancados porque no quieren soltar el pecado? Porque no quieren soltar lo que a Dios no le agrada y están allí, tienen años. Y son ministerios hermosos, ministerios grandes donde Dios quiere usarlos para predicar la palabra, para extender el evangelio, pero están allí estancados. Pero este es el tiempo que Dios ha dispuesto, amén. Este es el tiempo porque ahí en la palabra donde dice, Dios vuelve a fijar otro día y lo llama hoy. Lo llama hoy. Le dijo a los discípulos en aquellos tiempos y hoy nos dice a nosotros, ¿cuál es el día aceptable? ¿Cuál es ese hoy? El día que usted decida, ya no quiero ser la misma. El día que yo decida, ya no quiero tener una vida doble. El día que yo decida, ya no quiero seguir siendo una persona carnal. Ya no quiero seguir dejándome llevar por mis emociones, sino que quiero vivir en el Espíritu. Ese es el hoy que Dios quiere que usted tenga y que yo tenga, amén. Gloria a Dios. El corazón de Dios está abierto a los ojos. El corazón del hombre está abierto a los ojos de Dios. La manifiesta.
La palabra de Dios debe ser la guía de nuestros corazones. Vamos a leer Mateo 7, 21 al 23. La palabra de Dios dice que hace diferencia entre los actos del Espíritu Santo comenzar a tocar los corazones en esta hora. Gloria a Dios. A darnos vida, a transformarnos, a manifestarnos a nosotros mismos lo que está oculto. Que hay cosas ocultas en nuestras vidas que a Dios no le agrada y que tenemos que despojarnos de todas esas cosas, de situaciones que han estado muertas en nuestras vidas, que en esta mañana Dios comienza a dar vida, de actitudes que hemos tenido por años, que Dios las va a transformar, que ya no vamos a ser los mismos cristianos de antes, que ya no va a haber orgullo ni soberbia. Dios quiere un pueblo humilde, Dios quiere un pueblo hambriento de su presencia. Están ahí, Padre, tenemos que tomarlas por obra, bendito Dios del cielo. Gracias te doy, Dios, por estos diezmos, estas ofrendas, por esos corazones que dadivosos, bendito Dios. Padre celestial, y también oro, bendito Dios, para que toda tu iglesia en general, bendito Dios, disponga su corazón cada día y entienda primeramente que todo tu palabra, Rey del cielo. Gracias, bendito Dios, bendice nuestras vidas, nuestra economía, nuestras finanzas, nuestra alacena, nuestra nevera, nuestros hogares, bendito Dios